Bueno, bienvenidos a esta nueva videoclase, vamos a llamarla así, en la que vamos a hablar acerca de las máquinas de inducción trifásicas, los motores asíncronos trifásicos, puesto que van a ser los que más os vayáis a encontrar a la hora de ir a trabajar, ¿eh? Por lo tanto, vamos a empezar con una pequeña introducción y a partir de ahí desarrollamos todos los conceptos de estas máquinas. Fijaos que las máquinas de corriente continua, no los motores de inducción, sino las máquinas de corriente continua, fueron las primeras que se utilizaron industrialmente. Sin embargo, por razones fundamentales de economía en el transporte y la distribución, las redes de energía eléctrica se establecieron muy pronto como redes de corriente alterna. Esta situación persiste en nuestros días y puede afirmarse en la práctica totalidad de los centros industriales. El suministro eléctrico tiene lugar en forma de corriente alterna trifásica, fijando sin dificultad el nivel de tensión requerido en cada caso concreto mediante transformadores. Esto nos va a hacer ver de inmediato las ventajas que se derivan de poder utilizar para cubrir la gran demanda de energía mecánica propia de los procesos industriales, pues un motor robusto, sin problemas de arranque y que funcione conectando directamente a la red trifásica, sin ningún tipo de problema a la hora de conexionarlo. Fijaos que en el caso de los motores de inducción van a presentar la particularidad de que las intensidades necesarias para producir fuerzas de giro son inducidas en la parte giratoria de la máquina, ¿eh? Esa parte giratoria la vamos a llamar rotor, la podéis ver en la figura de la derecha, ¿eh? La parte interior, la que se apoya sobre los dos rodamientos o los dos cojinetes y sobre la que va el eje de giro, es lo que vamos a llamar rotor. Y el devanado que está alrededor, pegado a la carcasa y que no se va a mover, va a ser el estator, ¿eh? Fijaos que la gran ventaja, decía, de estos motores de inducción, eh, pues es simplemente que con conexionarlos a la red ya obtenemos un campo magnético, ¿eh? Por lo tanto, vamos a obtener un giro con un conexionado muy sencillo, muy fácil. Claro, no se desarrollaron o no se utilizaban ampliamente hasta hace relativamente poco. Voy a decir relativamente poco porque comenzaron a utilizarse con más profusión desde el desarrollo de la electrónica de potencia, ¿eh? Porque su máxima debilidad, o su mayor debilidad, es la variación o la regulación de velocidad. Con los motores de corriente continua era muy fácil regularles la velocidad. Sin embargo, a los motores de inducción no era tan sencillo regular la velocidad. Sin embargo, ahora, con el desarrollo de esa electrónica de potencia y sobre todo de los variadores de frecuencia, pues ese gran problema se ha solventado, ¿eh? De ahí su gran difusión. ¿Qué vamos a estudiar en esta unidad? Los motores de inducción. En principio los trifásicos vamos a ir viendo para luego pasar a los monofásicos, ¿eh? Y los sistemas de accionamiento más comunes. Voy a pasar un poco rápida esta parte, que es la clasificación de máquinas eléctricas, ¿eh? Para ir directamente a los motores de inducción, que es lo que nos interesa de este tema, ¿eh? No obstante, bueno, pues que sepáis que hay máquinas eléctricas estáticas, que son los transformadores, o rotativas, ¿eh? Y las rotativas bien pueden funcionar como motores o bien como generadores. Tener en cuenta que cualquier máquina eléctrica va a ser reversible. Es decir, un transformador puede convertir una tensión y una intensidad en otras, o bien puede conectarse al contrario, y si antes estaba elevando, por ejemplo, los valores de tensión, pues ahora pasaría a disminuirlos, ¿eh? Sería un transformador, pasar de un transformador elevador a un transformador reductor. En el caso de los motores y generadores, su reversibilidad radica precisamente en el comportamiento como motor o bien como generador. ¿Mm? Como motor transformamos una energía eléctrica a un par que se transmite a un eje de giro, y en el caso del generador somos nosotros los que giramos la parte rotórica, el rotor, y se inducen unas corrientes o transformamos esa energía mecánica en corriente eléctrica para inyectarla a la red, ¿eh?
Bien, más cosas. En cuanto al movimiento, se van a componer estos motores de inducción, o estas de momento máquinas eléctricas rotativas, de una parte fija, de una parte estática, que es el estator, y una parte móvil, que es el rotor. Y respecto al campo magnético, que va a ser el medio de acoplamiento entre la conversión de energía eléctrica y mecánica, en el caso de los motores, pues el inductor va a ser aquella parte que va a crear ese campo magnético. Y el inducido va a ser la parte del motor que va a recoger los efectos de ese campo magnético. Bien, si por los conductores del inducido circula intensidad, en ellos se van a inducir fuerzas que producen el giro del motor. Pero no de manera directa, ¿eh? Esto no sucede así. Pensar que cuando el estator, el inductor que va a generar un campo magnético, induce una corriente en el inducido, esa corriente a su vez genera un campo magnético en el inducido. Y es la interacción de esos dos campos magnéticos la que va a provocar el giro del motor, ¿eh? Si los conductores del inducido ven un flujo variable, se induce en ellos una fuerza electromotriz, ¿eh? En el caso del generador. Bien, en el caso de los motores, por ejemplo, el estator lo vamos a tener, o el estator va a ser el inductor quien va a generar nuestro campo, y el rotor va a ser quien vaya a recoger los efectos de ese campo magnético, ¿eh? Y en los grandes generadores va a ser al contrario. El rotor va a ser el inductor y el estator el inducido. No obstante, como vamos a hablar de motores, vamos a ver qué tipos de motores nos podemos encontrar, ¿eh? En el caso de los motores eléctricos, pues fijaos la clasificación tan enorme que tenemos, ¿eh? Todos estos motores se fueron diseñando y mejorando en base a las necesidades que presentaba la industria, fundamentalmente. Empezamos teniendo los motores de corriente continua monofásicos. Dentro de los motores de corriente alterna tenemos los asíncronos o de inducción, que son el objetivo de o el objeto de este tema, de esta unidad de trabajo. Y tenemos los síncronos, tanto monofásicos como trifásicos. Y luego, para dar salida o para darse una solución a aquellas demandas, a aquellos problemas que pueda tener la industria en ciertos procesos, pues hay motores especiales. Bueno, pues motores paso a paso, de reluctancia variable, sin escobillas, ¿de acuerdo? De imanes permanentes. No obstante, desde el punto de vista de utilización, como os dije antes, en aplicaciones industriales los que nos vamos a encontrar con toda seguridad van a ser estos motores trifásicos de inducción, ¿eh? Fijaos las ventajas o las características que tienen estos motores trifásicos de inducción. Se van a alimentar directamente en corriente alterna, van a tener buenos rendimientos, una alta estabilidad. El conexionado va a ser muy fácil y ahora, gracias a la electrónica de potencia, pues vamos a poder realizarles unas regulaciones de velocidad y accionamientos muy preciosos, ¿eh? Que era el mayor punto débil de estos motores. En aplicaciones de refrigeración o climatización, estos motores, pues lo que van a hacer es encargarse de arrastrar, pues si es un compresor de pistones, los pistones del compresor, o un ventilador, o bombas, los álabes de bombas. Y entonces nos vamos a encontrar con estos motores cuando vayamos a ver esos elementos dentro de las instalaciones de frío o de calor, ¿eh? Generadores eléctricos no lo voy a explicar puesto que no es el objeto de este tema, ¿eh? Entonces ya nos vamos a los aspectos físicos que veremos a continuación. Pues vamos a empezar con los aspectos físicos de los motores trifásicos de inducción, ¿eh? Y siempre las máquinas eléctricas rotativas se van a componer de dos partes fundamentales. Una va a ser el estator, que va a crear el campo magnético o responsable de luego producir el arrastre en el caso de los motores de inducción de la parte móvil del rotor. Por lo tanto va a ser el inductor, de la máquina.
Se va a componer de dos circuitos, uno magnético, que es un tambor con forma cilíndrica y ranurado. Siempre va a estar formado estos núcleos magnéticos o estos circuitos magnéticos por chapas de hierro con más o menos cantidad de silicio. Normalmente están entre el 0,6 y el 0,7% de silicio, aisladas entre sí con barnices, con carlite, para reducir sobre todo pérdidas por corrientes parásitas y aumentar los rendimientos de estos motores. La misión de las ranuras, evidentemente, es alojar a los conductores de los devanados que van a formar parte del estator, en este caso. Y un circuito eléctrico precisamente compuesto por estos devanados monofásicos que al conexionarlos bien en estrella o en triángulo, pues van a formarnos esos devanados trifásicos que van a permitir el giro del motor. En su concepción más elemental, ahí tenéis una figura con 3 devanados. Fijaos que la parte azul es la correspondiente al estator de la máquina, la parte amarilla es una zona de aire necesaria para permitir el giro del rotor, de la parte gris que sería el rotor, que llamamos entrehierro. Lo ideal es que no hubiera entrehierro para no tener pérdidas porque se nos vaya parte del flujo magnético hacia el aire. Sin embargo, como os decía, es necesario tener ese entrehierro, lo mínimo posible de entrehierro, pero es necesario para permitir el giro de la máquina. Bueno, veis en este caso que los bobinados del motor, los 3 devanados del motor, están desfasados 120 grados. Fijaos, la U1 de este motor está desfasado con respecto a la V1, pues esos 120 grados. Y la V1 con respecto a la W1, 120 grados. Y la W1 con respecto a la 1, otros 120 grados. Para completar los 360 grados eléctricos de la máquina. ¿De acuerdo? Tenemos 3 fases, por lo tanto. Antiguamente, hace unos años, hasta hace unos años se les llamaba esas fases RS y T. Ahora ya las llamamos L1, L2 y L3. Y a los terminales, U1, U2, V1, V2 y W1, W2. Que ya lo veremos en la caja de bornas. ¿De acuerdo? De esta forma vamos a desaprovechar la capacidad del estator. Veis que si solo utilizamos 3 bobinas, vamos a desaprovechar va a quedar mucha parte del estator sin cubrir por devanado. Por lo tanto, lo que se hace es acortar los pasos de bobina, es decir, que no me ocupen un diámetro completo de la máquina, sino que van a tener un paso más acortado. El número de ranuras es normalmente 24, 36, 48, etcétera, etcétera. No van a ser de paso diametral, como os decía, sino que va a ocupar menos de un diámetro del estator, y cada devanado monofásico va a estar formado por varias bobinas conectadas en serie. De esa manera se van a ir sumando los flujos magnéticos. Fijaos en que en el caso constructivamente las bobinas dependen del tipo de motor y vamos a diferenciar entre motores de baja tensión de menos de 1000 voltios y de media tensión de más de 1000 voltios. En la figura de la izquierda veis un devanado estatórico de baja tensión, en la cual las bobinas de hilo están recubiertas por un esmalte para aislarlas entre sí, de tal manera que este esmalte está diseñado para aguantar hasta 1000 voltios. Sin embargo, cuando las tensiones son superiores a esos 1000 voltios, caso de la figura de la derecha, ya vienen esas bobinas preformadas con pletinas de cobre aisladas por materiales orgánicos, pues por fibra de vidrio, por ejemplo. El rotor lo mismo, el rotor va a ser quien recoja los efectos del campo magnético para poder girar, por lo tanto va a ser el inducido de la máquina y va a estar formado también por un circuito magnético, es decir, un núcleo de hierro, un núcleo ferromagnético, hierro aleado al silicio otra vez, compuesto por chapas aisladas entre sí para reducir esas pérdidas por corrientes parásitas, y el circuito eléctrico pues va a estar formado por un devanado trifásico. Que en función de la forma constructiva de este devanado vamos a distinguir 2 tipos de motores trifásicos de inducción. Los de rotor de jaula de ardilla, que en vez de un devanado van a tener un embarrado de barras de aluminio,
y los de rotor bobinado, que en este caso sí que van a tener un bobinado, ¿eh? Y los de cobre. Fijaos que en el caso del motor de rotor de jaula de ardilla, la forma del devanado va a ser bastante peculiar, ¿eh? Los conductores son barras de aluminio fundido y en sus extremos, como veis en la figura, están cortocircuitadas por dos anillos también de aluminio. El conjunto, pues, va a recordar, a los que hayáis visto alguna, a una jaula de ardilla, ¿eh? De ahí su denominación. Esta jaula de ardilla no va a estar tal como la veis aquí en la figura, sino que va a estar embebida. Recordar que este es el circuito eléctrico, o va a ser el circuito eléctrico del rotor, por lo tanto hay que embeberlo, hay que meterlo dentro del circuito magnético. De tal manera que una vez embebido en ese circuito magnético quedaría de la manera que veis en la figura, en la fotografía de esa parte rotórica de un motor de inducción, ¿eh? Veis los anillos, la masa ferromagnética y el eje de giro, ¿eh? Sí, sí es verdad que los diseños de los rotores de jaula de ardilla fueron variando para mejorar sobre todo los rendimientos, ¿eh? Fijaos, por ejemplo, experimentalmente se comprobó que el zumbido magnético, el ruido y las vibraciones que se producían con el rotor de jaula de ardilla de barras planas, pues se solucionaba parcialmente, no completamente, pero sí había una gran mejoría si esas barras iban inclinadas, ¿eh? Como veis en esta figura. También tenemos rotor de doble jaula de ardilla, en el cual uno de los dos rotores, o los dos devanados, que va a ser el inferior, va a ser el de trabajo, pero en un primer momento, para ayudar en el arranque del motor, pues tengo un devanado exterior correspondiente a la jaula superior, ¿eh? Que va a ayudar en ese arranque. Y el rotor de barras profundas, que como veis está constituido por barras de cobre. ¿Mm? Para que nos hagamos una idea de la disposición de estator y rotor dentro de la carcasa del motor, veis que en el caso del estator va a estar pegado a la carcasa del motor y en el caso del rotor va a ir metido en el interior va a ir encajado en el interior de ese estator, ¿eh? Y apoyado, no sé si lo podéis apreciar, los dos apoyos que van pintados en azul serían los rodamientos, en este caso de bolas, del eje del motor, ¿eh? Iría apoyado ahí. Bueno, los motores de rotor bobinado realmente ya no se están utilizando casi, ¿eh? El 95% de los motores de inducción pues van a ser actualmente de jaula de ardilla, ¿eh? No obstante, vamos a ver cómo son y la principal diferencia va a estar precisamente es en ese bobinado, en esos devanados, que en este caso sí son hilos de cobre, que son similares a los del devanado estatórico, a los devanados estatóricos, y cada uno de los tres devanados que van a formar parte del rotor se conexionan con tres anillos que están en el eje. Y esos anillos se conexionan en el exterior. Es decir, por medio de unas escobillas tengo una conexión eléctrica hacia el exterior y es en el exterior de la máquina donde realizamos la conexión en estrella, donde cortocircuitamos esos tres devanados, ¿eh? Claro, en el caso de estos motores de bobinados, como tengan bastante potencia, tenemos que evitar las puntas de arranque. Por eso, eh, para evitar estas puntas de arranque y aumentar el par de arranque, pues se conectan en serie en esos arranques unas resistencias, ¿eh? Cuando ya el motor ha arrancado, esas resistencias se cortocircuitan, ¿vale? Por eso estos motores de rotor bobinado, a medida que se van estropeando, que van quedando inutilizados, pues se sustituyen por motores de jaula de ardilla, ¿eh? Por eso, por eso digo que están cada vez más en desuso. Bueno, os hace una pregunta aquí en la actividad 1. ¿Qué crees que pasaría si conectamos el estator a la red y se nos olvidan las conexiones rotóricas externas?
Fijaos que lo que pasaría, si no se nos olvidan las conexiones que veis a la derecha, apuntando con el número 4, lo que pasaría es que tengo un circuito abierto, por lo tanto no hay circulación de corriente en el estator. Si no hay circulación de corriente en el estator, no, perdón, en el rotor. Si no hay circulación de corriente en el rotor, evidentemente no se generan campos magnéticos inducidos y no habría interacción entre campos magnéticos, con lo que no giraría la máquina, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver el funcionamiento y características de estos motores trifásicos de inducción. Y para poder entender el funcionamiento de estas máquinas, se hace necesario comprender el concepto de campo magnético giratorio. No vamos a entrar en grandes profundidades, porque no viene al caso, pero sí que entendáis que el campo magnético que se va a generar en el estator no va a ser un campo pulsante, no va a estar con unas polaridades cambiantes, norte-sur, en los mismos sitios, siempre, sino que va a ir girando esas polaridades, se van a ir desplazando por el perímetro de ese estator, ¿eh? Entonces, pensar que un campo magnético giratorio solo lo podemos conseguir si tenemos un sistema polifásico de corrientes. Porque fijaos lo que pasaba en un sistema, vamos a coger el trifásico como ejemplo porque es el que vamos a utilizar siempre. Entonces, en un sistema trifásico teníamos tres corrientes y que estaban desfasadas 120 grados entre sí, por cómo funcionaban los generadores trifásicos. Estaban desfasadas 120 grados. ¿Qué significa esto? Que los valores en un momento determinado que adquieren cada una de las tres corrientes son diferentes. Es decir, uno va a ser mayor que el de los otros dos. Con lo cual, el campo magnético que va a generar esa corriente que prevalece sobre las otras dos va a ser mayor. A medida que van variando los valores de cada una de las corrientes, esa situación se va a ir intercambiando con las otras dos corrientes. Con lo cual, las polaridades se van a ir distribuyendo a lo largo de cada uno de los tres devanados que forman parte del estator. Con lo cual obtendremos como resultado un campo magnético que vaya girando. Que dé la sensación, bueno, que dé la sensación, no, que va a ir girando en polaridades norte-sur. Pensar que este campo magnético giratorio va a tener las características que veis ahí en pantalla, es decir, la inducción magnética va a ser constante con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque va a depender de la tensión y de la frecuencia de la red. Como vienen impuestas por la red y son constantes, pues la inducción magnética también va a ser constante con respecto al tiempo. El número de polos, pues va a depender de la configuración de las bobinas del devanado y del número de ranuras del estator, básicamente. Y la velocidad de giro, cuidado, del campo magnético. Va a depender del número de polos, del devanado estatórico y de la frecuencia de la red, mediante una constante de proporcionalidad que es 60. Fijaos aquí, matemáticamente expresado esa proporcionalidad, si n sub s es la velocidad que llamamos de sincronismo, la velocidad con la que va a girar el campo magnético en revoluciones por minuto, va a ser igual a la constante de proporcionalidad, 60, por la frecuencia de la red, que recordar que en Europa es de 50 hercios, y entre, ojo, el número de pares de polos, no el número de polos, el número de pares de polos. Esto es muy importante. Una máquina con 4 polos tendría 2 pares de polos, P igual a 2. Una máquina con 6 polos tendría 3 pares de polos, P igual a 3. ¿Vale? Tenéis aquí algunos ejemplos un poco más abajo de las velocidades de sincronismo que se establecen en máquinas con diferentes números de polos, ¿eh? Lo tenéis un poquitín más abajo aquí. Pues para 2 polos, P igual a 1, pues 3000 revoluciones. Para 4 polos, P igual a 2, 1500 y así sucesivamente. Siempre tomando la frecuencia de red de Europa, 50 hercios. Bueno, si os fijáis, el campo magnético ya lo tenemos girando y ese campo magnético giratorio lo que va a producir es un arrastre del rotor.
de los devanados rotóricos. También cabe destacar que si os fijáis, cuanto mayor sea el número de polos, menor es la frecuencia de giro, o la velocidad de giro, perdón, del campo magnético. ¿De acuerdo? Vamos a obtener otras ventajas, desde luego, pero la velocidad de giro del campo magnético va a ser menor. Bueno, en esta figura veis un campo magnético, pues fijaos, un campo magnético de 4 polos. La velocidad de sincronismo para 4 polos, como habíamos visto en esta página, en esta parte, 4 polos, sería de 1500 revoluciones por minuto, que es lo que nos muestra aquí. Si pasamos las 1500 vueltas por minuto, revoluciones por minuto, y quisiéramos ver cuánto tarda en dar una vuelta, pues si hacemos el cálculo nos salen esos 40 milisegundos por vuelta. Por lo tanto, el campo magnético tendría que ir girando o dando una vuelta completa cada 40 milisegundos, que es lo que vemos en esta figura. Fijaos que a los 10 milisegundos tenemos unas polaridades norte-sur determinadas. 10 milisegundos más tarde ya ha girado ese campo magnético un cuarto de vuelta. A los 20 milisegundos ha girado media vuelta. A los 30 milisegundos habrá girado 3/4 de vuelta. Y a los 40 milisegundos estaremos en el caso inicial de los 0 milisegundos. Habrá girado la vuelta completa. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos ese campo magnético girando. Para que nos quede un poquitín más claro, fijaos lo que tenemos en esta figura. Tenemos un imán permanente en forma de herradura en la figura de la derecha. Vamos a fijarnos que es lo correspondiente a un motor asíncrono. Decía un imán permanente en forma de herradura movido por una manivela y por nuestra mano. Y en el interior del campo magnético tenemos una masa metálica, a diferencia de que en los motores síncronos en los que tenemos un imán. ¿De acuerdo? En nuestro caso, necesitamos que haya un movimiento relativo de velocidades entre la masa metálica y el imán. ¿Y eso por qué? Porque si no hay variación del flujo magnético, si la masa metálica no ve que hay una variación del flujo magnético, no se inducen corrientes en esa masa. Y por lo tanto no va a haber interacción entre campos magnéticos del estátor y del rotor, con lo cual no habría arrastre. De hecho, si llegan a igualarse las velocidades de rotación del estátor y del rotor, se frenaría el motor. Tendría que bajar un poquitín su velocidad para que hubiera ese movimiento relativo entre la velocidad del campo magnético, de giro del campo magnético, y la velocidad de giro del rotor. Que es lo que nos pone ahí. La velocidad de giro del rotor tiene que ser menor a la velocidad de sincronismo, a la velocidad del campo magnético. De ahí que se les llame a estos motores asíncronos. Hay una desincronización entre el campo magnético y la masa metálica que gira, y el rotor, la velocidad de giro del rotor. Bueno, en el caso de los motores de inducción trifásicos, pues que os quede claro siempre que este párrafo de aquí, no hay sincronismo. Es decir, que la velocidad de giro del rotor va a ser menor que la del campo magnético giratorio. Esto es importante que os quede claro, porque en base a esto va a aparecer un nuevo concepto que va a ser el de deslizamiento. En principio, vamos a ver que el campo magnético, o se conecta el estátor a la red trifásica, se va a generar un campo magnético giratorio que va a girar a una velocidad de sincronismo, en S. Fijaos que este campo magnético, cuando se crea, empieza a inducir unas corrientes en el estátor, en el rotor, que van a provocar a su vez que a su alrededor se generen campos magnéticos. Es decir, lo primero, conectamos el motor a la red, se empieza a producir un campo magnético giratorio,
ese campo magnético giratorio va a provocar unas corrientes inducidas en el rotor. Esas corrientes inducidas a su vez van a provocar o van a generar unos campos magnéticos que se opongan a los que están, a los que están induciendo esas corrientes, y en la interacción entre esos dos campos magnéticos va a producir el giro del motor. ¿De acuerdo? Bueno, voy a repetirlo porque parece que igual no ha quedado claro, pero voy a repetirlo sobre una figura. Sobre esta figura. Fijaos en la figura de la derecha, ¿eh? Lo primero que se hace es conectar la máquina a la red. Es decir, comenzar a girar, en el caso de la figura, sería comenzar a realizar el giro del campo magnético. Con nuestra mano le daríamos a esa manivela, empezaría a producirse un giro del campo magnético. Como consecuencia, la masa metálica ve que hay un flujo variable y por lo tanto en ella se van a inducir unas corrientes. Estas corrientes, a su vez, producen campos magnéticos que van a interactuar con el campo magnético generado o producido por el estátor, por la masa, por el imán del estátor. Y la interacción de esos campos magnéticos produce el giro, el arrastre de la masa metálica. ¿Vale? Produce un arrastre de la masa metálica. Bueno, pues ese arrastre va a dar pie al concepto de deslizamiento del motor. Que el deslizamiento no es más que un índice, es como el rendimiento de una máquina. El rendimiento de una máquina, ¿qué nos dice? Es un índice también entre el porcentaje que es la potencia útil con respecto a la potencia total. Pues en este caso va a ser el porcentaje que tiene de giro el rotor con respecto a la velocidad de sincronismo de la máquina, con respecto a la velocidad de giro del campo magnético. Por lo tanto, como ya sabéis que la velocidad de giro del rotor siempre va a ser menor que la velocidad de sincronismo, estos deslizamientos van a ser siempre menores que la unidad. ¿De acuerdo? Cuanto mayor, fijaos que me estoy fijando en la fórmula, ¿eh? Si queréis la comentamos ahora. Ese deslizamiento va a ser la diferencia porcentual entre esas velocidades, entre la velocidad de giro del campo magnético del estátor, y la velocidad de giro del rotor, y en tanto por ciento. Lo que os decía, puesto que la velocidad de giro del rotor nunca va a alcanzar a la velocidad de giro del campo magnético, el deslizamiento será tanto mayor cuanto menor, perdón, sea la velocidad de giro del motor. Pensar en un deslizamiento, por ejemplo, en el arranque, donde no hay velocidad de giro del rotor. Empieza a girar el campo magnético con una velocidad de sincronismo e imaginaros que no hubiera velocidad en el rotor. El deslizamiento sería 1 o del 100% en tanto por ciento. Sería el máximo deslizamiento, no se mueve solo el campo magnético, pero el rotor no se mueve, lo tengo frenado. ¿De acuerdo? Cuando libero el rotor, la velocidad se va incrementando hasta acercarse a la de sincronismo sin alcanzarla. Por lo tanto, cuanto más cerca esté de la velocidad de sincronismo, la diferencia entre ambas velocidades cada vez será menor. Con lo cual los deslizamientos se aproximan más hacia el cero. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí veis una tabla con diferentes deslizamientos. Pues para las máquinas de 2, 4, 8 y 10 bolos, con sus velocidades de sincronismo y las velocidades de rotación del rotor. En cada caso se le han quitado 50 revoluciones por minuto con respecto a la del campo magnético giratorio. Si aquí son 3000, 2950, 1500, 1450, 750, 700. Bueno, en cualquier caso, la diferencia entre estas dos siempre va a ser 50.
entre la velocidad de sincronismo y la velocidad del rotor. Siempre va a ser 50. Por lo tanto, en forma porcentual, para una máquina de 2 polos, habrá un deslizamiento mucho más bajo que para una de 10 polos, que habrá más deslizamiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque 50, que es la diferencia entre las dos velocidades de giro con respecto a 3000, es un porcentaje mucho menor que 50 con respecto a 600, que es el caso de la máquina de 10 polos. Bueno, ¿tenéis ahí algún ejemplo? Y esta actividad, ¿podría el rotor girar a la misma velocidad que el campo estatórico? Ya hemos explicado por qué no puede girar a la misma velocidad, pero bueno, intentar justificar la respuesta, ¿eh? Y vamos a ver lo que es el par electromagnético o par motor, ¿de acuerdo? Y vamos a ver las curvas de funcionamiento de la máquina, ¿de acuerdo? Fijaos en una cosa, siempre que hablamos de motores, los utilizamos para mover cualquier objeto que nos interese para un proceso industrial, pues bien sea para arrastrar los alaves de una bomba, bien sea para mover un ventilador, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que se trata es de que tenga fuerza suficiente, tenga suficiente par para poder mover esos elementos que son los responsables luego de mantener un proceso industrial en funcionamiento, ¿eh? Entonces, es importante entender dentro de lo que es un motor de inducción trifásico la curva del par y cómo se comporta con respecto a la curva de intensidad, el consumo de ese motor. No solo es importante que el motor responda bien ante las cargas, sino también es importante saber cuánto va a consumir ese motor moviendo una carga determinada. Y nos va a advertir el fabricante, ¿eh? El fabricante nos va a decir, pues, este motor funcionando a una velocidad determinada va a consumir una corriente determinada si tiene que mover una carga determinada. Y si se va a sobrecargar o no se va a sobrecargar. Si se va a calentar demasiado ese motor o va a funcionar correctamente, ¿eh? Por eso es importante analizar las curvas del par o al menos entender las curvas del par y de intensidad de estas máquinas, ¿eh? Un par de fuerzas, por explicar un poquitín de lo que se trata, pues es lo que hacemos cuando cogemos el volante del coche, ¿eh? Cuando cogemos el volante del coche, una mano gira hacia un lado y la otra hacia el otro, o tira hacia un lado del volante y la otra hacia el otro, produciendo el giro del volante, ¿eh? Eso es lo que lo que se van a producir las fuerzas que se van a producir en el rotor, los pares de fuerzas, ¿eh? Ese par de fuerzas siempre va a depender de lo que ya notamos aquí como M, va a depender de la magnitud de la fuerza y de la distancia. Es decir, si tengo un par de fuerzas, ese par va a depender de la magnitud de esas fuerzas y de la distancia que hay entre ellas. Bueno, en cualquier caso, vamos a ir a las curvas del par y de la intensidad, ¿eh? Ahí tenemos una curva característica de par, ¿de acuerdo? Fijaos que hay varios puntos sobre esa característica del par de una máquina de inducción. Y estas curvas son las que da el fabricante, de la máquina. Fijaos que en el arranque, el par de arranque debería estar por encima del par resistente de la carga, para que pudiera arrancar la máquina. Ya lo veremos un poquitín más adelante, pero quería meter ese concepto de par resistente, porque tengo el par que me ejerce el motor, pero claro, en el momento que aleje de ese motor le conecto una carga, a esta carga cuesta moverla. ¿Por qué cuesta moverla? Porque tiene un par que se opone al par ejercido por la máquina. Es decir, tiende a estar en equilibrio, tiende a permanecer quieto esa masa. De ahí que tenga que vencer lo que se llama un par resistente. Y justo donde se me vayan a cortar la curva del par resistente, que depende de la carga, y la característica del par del motor, nos va a dar diferentes puntos de funcionamiento que
como ejemplo puse unos cuantos aquí en esta curva, o hay señalados unos cuantos en esta curva. Por ejemplo, el par nominal del motor. El par nominal es el par máximo correspondiente a unas condiciones de buena refrigeración, sin que haya sobrecalentamientos en los conductores, en los devanados. Es el par que puede mover ese motor sin ningún tipo de problemas. Todo lo que esté por encima de ese par nominal van a ser sobrecargas del motor. ¿De acuerdo? Es decir, un motor puede mover cargas que estén por debajo, que le exijan ejercer un par por debajo de este nominal, sin problema ninguno, no estaría para nada sobrecargado. Cuando llega al par nominal, tendré las condiciones que me marca el fabricante, las máximas de trabajo, sin que el motor sufra ningún daño. Y a partir de ahí, si voy subiendo desde este punto 1, voy subiendo y me desplazo al número 2, por ejemplo, ya estoy por encima de ese par nominal y por lo tanto el motor empieza a estar sobrecargado. Levemente, pero empieza a estar sobrecargado. Si os fijáis, vamos a relacionar estos dos puntos y luego seguimos por los demás con respecto a la corriente. La curva de corriente la tengo aquí abajo. Fijaos que en el punto número 1, para condiciones de par nominal, tendría la intensidad nominal. Por los devanados estaría circulando una intensidad de corriente que no produciría un calentamiento en ellos, o en el caso de producirlo, bueno, un calentamiento siempre se produce, pero la refrigeración del motor está pensada para disipar perfectamente ese calor y que no haya sobrecalentamientos. Sin embargo, en el momento que la carga aumenta, el par resistente de la carga aumenta, imaginaros que estamos frenando poco a poco, mecánicamente estamos frenando al rotor. Imaginaros eso. Entonces, estaba en unas condiciones de trabajo de par nominal y he frenado un poquitín el rotor, levemente. Entonces, fijaos que de 1 a 2, si vais por el eje de abscisas, que es la velocidad de giro del rotor en revoluciones por minuto, he frenado el motor. ¿Vale? ¿Qué pasa en el punto número 2? Fijaos con la intensidad de corriente que está circulando ahora por los devanados. Ha aumentado. Y no lo hace levemente, sino que lo hace de una forma bastante grande. Claro, en este caso, esta corriente va a ser una sobrecarga leve. Es decir, va a ser una sobrecarga que el motor va a poder aguantar sin problemas durante cierto tiempo. Si lo freno un poquitín más, si voy del punto número 2 al punto número 3, ya estoy en unas condiciones de sobrecarga importante. Veréis o veremos que aunque los fabricantes nos dan unas condiciones de trabajo idóneas, nominales, las máximas posibles, sin que sufra el motor, sobre estas características nominales normalmente admiten una sobrecarga estos motores del 125%. Así que sobrecargas leves las pueden admitir sin estar sufriendo demasiado, pero a partir de ahí ya son sobrecargas importantes. Entonces, en ese punto número 3 ya tengo que ejercer un par, fijaos, muchísimo mayor que el par nominal y por lo tanto el consumo de corriente va a ser muchísimo mayor que la corriente nominal. Habrá sobrecalentamientos, no se disipará el calor por los medios de refrigeración que tiene el motor, las aletas, el ventilador, y sufrirá daños si se mantiene en esta situación. Y además durante no demasiado tiempo. El punto número 4 es el par máximo que puede ejercer este motor. Es decir, es la carga máxima que puede mover. Cualquier carga que supere este punto no se va a poder mover con este motor. En este par máximo, desde luego, pues la intensidad se va incrementando un poco más. Es decir, en muy poco tiempo ese motor se va a degradar. Hombre, saltarán las protecciones si es que las hemos puesto bien, que para eso están. Pero vamos, si dejáramos trabajar a un motor en este punto, se degradaría, se estropearía en poco tiempo. Y fijaos lo que pasa en el arranque. En el arranque, en el punto número 5, el par es inferior al par máximo, desde luego. Tiene que ser superior al par resistente de la carga en estático. Pero la corriente en ese arranque es la máxima corriente.
De ahí que la normativa me obligue o nos obligue, en caso de motores de más de 0,75 kilovatios, a controlar esas puntas de arranque. Y es por lo que hablamos de puntas de arranque. Cuando hablamos de una punta de arranque es esta intensidad que se produce, que es máxima en los arranques de los motores. ¿De acuerdo? Y va a ser la razón fundamental por la que tengamos diferentes tipos de arranques de motores de inducción, para controlar estas puntas de arranque. ¿De acuerdo? Bueno, luego por otra parte, cualquier carga que esté por debajo de la nominal, pues va a suponer mover el motor, el rotor a más velocidad, acercándose a la velocidad de sincronismo, y en el punto de 6 es el rotor sin ningún tipo de carga conectada. El punto número 6, fijaos que la corriente, el consumo de corriente, que es la corriente de vacío, pues es la mínima de este motor. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto al arranque y al punto de funcionamiento del motor, el par de arranque debe ser superior al par resistente de la carga. Lo veis aquí, ¿eh? Si el par de arranque es superior al par de la carga, pues evidentemente la máquina será capaz de mover esa carga en el arranque. ¿De acuerdo? Si la carga estuviera por encima del par, el par resistente de la carga estuviera por encima del par de arranque, no podría mover la carga, no arrancaría ese motor. Y el punto de funcionamiento, fijaos que si tengo la línea negra es el par de resistente de la carga, en un momento dado me corta a la curva del par del motor. Bueno, pues ese va a ser el punto de funcionamiento. En el caso de la carga de la figura que veis, el motor va a estar ligeramente sobrecargado. Es decir, fijaos que en el par nominal giraría a una velocidad de 2.935 revoluciones. Sin embargo, para mover esta carga, que es mayor que la nominal, va a girar a una velocidad ligeramente menor, 2.900 revoluciones. Y el consumo de corriente va a ser ligeramente superior que el nominal. ¿De acuerdo? Por eso decimos que en este caso, para esta carga, el motor va a estar levemente sobrecargado. Bueno, ¿tenéis algún ejemplo? Lo intentáis hacer. Y fijaos lo que se va produciendo en el motor si aumenta el par resistente, el par de la carga. Lo primero que ocurre es que disminuye la velocidad. Fijaos en la curva, que era como pasar del punto 1 al 2. Simplemente por aumentar la carga, va disminuyendo la velocidad. Con lo cual, esta disminución de velocidad lo que hace es aumentar el deslizamiento. ¿De acuerdo? Aumenta el deslizamiento. Acordaros que el deslizamiento era la diferencia entre la velocidad de sincronismo, en este caso los 3000, y la velocidad de giro del rotor. ¿De acuerdo? A mayor diferencia, mayor deslizamiento, lo que va a producir peores rendimientos de la máquina. Si la intensidad aumenta, aumentan las pérdidas por calor, con lo cual otra vez disminuye el rendimiento de la máquina. ¿Vale? Y aquí os habla de la sobrecarga del 125% que os comenté antes. Aproximadamente durante un determinado tiempo se admite esa sobrecarga, sin calentamientos excesivos. En cuanto al rendimiento, el rendimiento de cualquier máquina va a ser un índice que lo que va a reflejar es qué cantidad de la energía que necesito para funcionar realmente estoy utilizando. Realmente la utilizo, la aprovecho para hacer o realizar ese trabajo que es la finalidad del funcionamiento de la máquina. Entonces, en el caso de las máquinas eléctricas rotativas de inducción, las trifásicas, pues fijaos que van a consumir una potencia eléctrica de la red. Pero de esa potencia eléctrica se van a ir realizando diferentes conversiones. Tengo un medio de acoplamiento que es un flujo magnético. Entonces, va a haber pérdidas por efecto Joule, por calentamientos, en el cobre del estátor. Al circular corrientes eléctricas por un metal,
siempre se va a calentar. Por lo tanto, voy a tener pérdidas de energía por calor, ahí, que son las pérdidas en el cobre del estator. Pérdidas en los circuitos magnéticos, es decir, corrientes parásitas que también me hacen perder energía. Claro, por eso se minimizan, los núcleos magnéticos de los circuitos magnéticos, tanto del estator como del rotor, van a estar formados por chapas para reducir esas pérdidas en el hierro. Fijaos que en el entrehierro se va a producir también pérdida, porque parte de la energía, o la energía que consumo, la quiero transformar en un campo magnético giratorio. Pero cuando las líneas de ese campo atraviesan el entrehierro, parte de ellas se me van al aire. Aunque sean pocas, pero parte de ellas se me van al aire. Lo que se llama hay dispersión de flujo. Esa dispersión de flujo va a suponer unas pérdidas en el entrehierro también. En el rotor, por ejemplo, también voy a tener pérdidas en los devanados de ese rotor, por calentamiento, por efecto Joule. Y también voy a tener unas pérdidas por rozamientos, pérdidas mecánicas. Entonces, si a la potencia eléctrica que consumo le quito todas estas pérdidas que se producen por el camino, al final lo que aprovecho de potencia es la potencia útil que se transforma en energía mecánica en el rotor del motor. Bueno, pues si el rendimiento es la relación, un índice que me va a indicar cuánto aprovecho con respecto a lo que consumo, pues lo veis aquí. El rendimiento va a ser la potencia útil, la potencia que al final aprovecho en mecánica, entre la potencia eléctrica, la potencia que absorbo de la red. Y como es un índice en tanto por ciento, pues por 100. ¿De acuerdo? Bueno, un valor típico en el punto nominal puede ser del 80%, ¿eh? Intentar responder a esta pregunta: ¿por qué crees que los motores tienen peor rendimiento que los transformadores? Fijaos que los transformadores van a tener dos devanados también, un primario y un secundario, pérdidas en el cobre va a haber, pérdidas en el hierro también va a haber, tienen un núcleo magnético. Sin embargo, son máquinas estáticas. Acordaros de eso, ¿eh? Son máquinas estáticas, no va a haber pérdidas por rozamientos. Por eso el rendimiento es mayor, ¿eh? En cuanto a las características nominales y el conexionado de estas máquinas, fijaos en las placas de características, ya las vimos en las prácticas, pero bueno, para aquellos que no fuisteis o que no tenéis la posibilidad de asistir a las prácticas, siempre nos vamos a encontrar, aparte de con el número de fases del motor, el tipo de corriente con el que hay que alimentarlo, la frecuencia de operación, la norma de construcción, que la veis ahí, EC34-1. Nos habla de potencia nominal de ese motor, 20 caballos. Y las revoluciones nominales, cuando está consumiendo la potencia nominal, estaría girando a 2910 revoluciones por minuto, girando el motor. ¿Vale? Esta no es la velocidad de sincronismo, esta es la velocidad de giro del rotor, 2910. Fijaos que de esto podemos sacar un dato, y es que como los polos de una máquina son siempre número par, siempre que hay un polo norte y un polo sur, son pares de polos, y las velocidades de sincronismo, acordaros que eran 3000, 1500, etcétera, etcétera, pues como la velocidad de giro del rotor va a ser de 2910, este motor va a girar a 3000 revoluciones por minuto el flujo magnético, o el campo magnético. ¿Eso qué significa? Que es una máquina de dos polos, de un par de polos. Bueno, el coseno de phi, el factor de potencia de la máquina, y luego los tipos de conexión y las características de alimentación y de consumo para para las dos conexiones. Si lo conectamos en estrella, fijaos que lo podemos conectar a una red de 400 voltios de línea y 29 amperios que va a consumir la línea. Y en el caso del triángulo, lo podemos conectar a una red de 230 voltios con un consumo de 50 amperios. Bueno,
Siempre lo vamos a poder conectar, acordaros de lo que explicamos en clase, de lo que eran las tensiones de fase, tensiones de línea, corrientes de fase, corrientes de línea, y evidentemente si los devanados de este motor están pensados para soportar una tensión de 230 voltios, si lo conecto en estrella, lo puedo conectar a una red de 400, porque cada uno de los tres devanados va a quedar sometidos a 230 voltios, raíz de 3 veces menor que 400. Sin embargo, en triángulo, los devanados quedan sometidos a la tensión de línea de la red. Por eso, la red tiene que ser de 230 voltios. ¿Vale? Es importante conocer estos o ver estos datos, porque más adelante, cuando veamos arranques, habrá un arranque que sea estrella-triángulo, y en el caso de que en la conexión en triángulo no admita la tensión de línea disponible en la red, pues no podremos realizar este motor. No, este arranque. Bien, veis las conexiones reales cómo se realizan, cómo van distribuidos los terminales en la caja de bornes. Bueno, pues veis que están cruzados, V, X, Y y Z serían. Ahora ya no los veremos así, veremos U1, V1, W1, U2, V2, W2 en el caso del X, Y, Z, de los bornes de salida. Están distribuidos, fijaos, a ver, creo que estaba por aquí la figura, un poco más... No. Bueno, están, fijaos, la U desplazada, la U1 o la U con respecto a la X están desplazadas. Y la V con respecto a la Y están desplazados esos devanados. Y la W con respecto a la Z están desplazados. Esto se hace para poder realizar las conexiones de estrella y triángulo en la caja de conexiones mediante las chapas metálicas que veis aquí. Poniéndolas en horizontal tenemos la conexión en estrella y en vertical tenemos la conexión en triángulo que tenéis pormenorizada en esta figura. ¿Vale? Aquí está la caja de bornes real con una conexión realizada en estrella con esas chapinas metálicas. En cuanto a las características nominales de los motores, pues las tensiones nominales son dos valores, el mayor para conectar en estrella y el menor para conectar en triángulo, lo que os comentaba antes. Las corrientes nominales van a ser las absorbidas de la red cuando el motor trabaja en el punto nominal, de tal forma que se garantice la correcta refrigeración del motor. La velocidad nominal, pues va a ser la velocidad de giro del motor cuando esté trabajando en el punto nominal. Y os comenta aquí lo que os había adelantado de la velocidad de giro del rotor y del campo magnético. Y el número de polos. La potencia mecánica nominal es la potencia que el motor va a entregar a la carga, es decir, la potencia útil, cuando te está trabajando en el punto nominal. Pues en este caso era de 20 caballos, en el caso de la placa que vimos antes. También se llama potencia útil a esa potencia mecánica y se determina en cualquier punto de funcionamiento mediante esta expresión que veis aquí. La potencia mecánica en vatios es igual a 2pi partido por 60 por el par motor en newtons por metro y por la velocidad del motor o del rotor en revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? El 2pi partido por 60 es simplemente el factor de conversión de estas revoluciones por minuto a radianes por segundo del sistema internacional. Para que el resultado nos salga en vatios, necesitamos convertir esas revoluciones por minuto a radianes por segundo. Recordar que un caballo son 736 vatios y que el par nominal no aparece en la placa de características, pero sí lo podemos determinar a partir de la fórmula anterior. El rendimiento tampoco va a aparecer, un valor típico es el 80%. ¿Tenéis ahí otra actividad o otras actividades? Pensar un poco en ellas o intentar hacerlas y si tenéis cualquier duda, pues me lo preguntáis. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver ahora. Bueno, los motores trifásicos de inducción van a presentar una sobreintensidad, una intensidad mucho más alta en el arranque,
es decir, con respecto a la intensidad que consumen trabajando en su punto de trabajo nominal, de entre 4 y 7 veces mayor que esa nominal, para los motores de jaula de ardilla sencilla. Esta sobreintensidad, aunque decrece rápidamente conforme el motor va aumentando su velocidad, eh, hay que controlarla por normativa. ¿De acuerdo? Esta punta de arranque vamos a tener que controlarla por normativa porque va a provocar caídas de tensión y perturbaciones en la red que pueden afectar a otros receptores que estén en esa red. ¿Mm? Por lo tanto, la instrucción técnica del reglamento de baja tensión, la número 47, va a obligar a incorporar sistemas adecuados para limitar esa intensidad de arranque. Bueno, en general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios, es decir, a un caballo de vapor, a un caballo de potencia, deben estar provistos de métodos de arranque que no permitan que la relación entre la corriente que consuma en el periodo de arranque y el de marcha normal supere ciertos límites. Y ahí tenéis la tabla para motores de corriente continua y de corriente alterna, que son los que nos atañen en esta unidad, que se establece en el reglamento de baja. En base a la potencia de los motores, pues veis que la constante máxima de proporcionalidad entre la corriente de arranque y de plena carga, pues está limitada a diferentes valores en función de las potencias. Para motores de 0,75 a 1,5, pues 4,5, 3, 2 y 1 para más a medida que van aumentando las potencias de esos motores. Entonces, los métodos de arranque que se van a utilizar son los que veis aquí en este diagrama. Arranque directo de la red, que solo va a ser válido para motores pequeños, recordar, de menos de 0,75 kilovatios. Y luego arranque mediante inserción de resistencias en el rotor. Este está obsoleto, pero más que nada porque lo están los motores de rotor bobinado y anillos rozantes. Por eso la inserción de resistencias en el rotor va a estar en desuso. Arranque con resistencias en el estator es un procedimiento que se utiliza solo en caso de urgencia. Por lo tanto, está obsoleto prácticamente. Se utiliza muchísimo el arranque estrella triángulo porque es el más barato, fácil de utilizar, y por lo tanto es el más utilizado. Con autotransformador se va a reducir la tensión durante el arranque mediante un autotransformador. Va a tener sus desventajas, porque si disminuimos la tensión de alimentación al motor va a disminuir el par de arranque también. Y el arranque con arrancadores estáticos, mediante un equipo electrónico que se llama chopper. Normalmente vamos a dividir la onda para volver a conseguir una disminución de la tensión de alimentación del motor. Entonces vamos a centrarnos en los arranques de los motores. El arranque directo pues pasa por tener una serie de protecciones frente a cortocircuitos y frente a sobrecargas, siempre. En el caso de motores, o en el caso de este motor del diagrama, se ha utilizado un seccionador con fusibles. Fijaos el símbolo del seccionador, acordaros de él, y del fusible. Es un seccionador con fusibles para evitar cortocircuitos y un relé térmico para evitar sobrecargas. Además, tenemos los contactos de un contactor en este circuito de fuerza. La bobina estaría en el circuito de mando, acordaros, y el arranque se produce de manera directa para motores de baja potencia. Por ejemplo, el arranque mediante disminución de la tensión en el estator va a ser el que vayamos a utilizar, por ejemplo, en el arranque con autotransformador o en el arranque mediante arrancadores estáticos. Va a ser este sistema. Lo que hacemos es disminuir la tensión de alimentación del motor para que arranque con un par menor, pero con una intensidad menor. Claro, está limitado a cargas que estén por debajo de esa disminución, de ese par disminuido de arranque, para poder moverlas. Entonces, nos vamos a mover por una curva de intensidad menor y llegado a una cierta velocidad vamos a pasar a la curva de funcionamiento normal.
Bueno, vemos las relaciones entre pares y tensiones. El par de arranque con respecto al par de arranque nominal está relacionado o es igual a la relación entre tensiones, la tensión disminuida con respecto a la tensión nominal al cuadrado, y la relación entre corrientes y tensiones es directa. La misma relación que hay entre la corriente de arranque disminuida y la intensidad de arranque nominal es la misma que la tensión de alimentación del motor, que se ha disminuido con respecto a la nominal. ¿Eh? Bueno, pues vamos a ver el arranque por resistencias estatóricas. Dijimos que está obsoleto. ¿En qué consiste? Pues fijaos, bueno, tenemos la protección, el guardamotor, el disyuntor, eh, protegiendo a nuestro motor, los contactos del contactor, y luego tenemos dos ramas. Una, la principal, la que va a entrar en funcionamiento en el arranque, en la cual se tienen en serie con cada uno de los devanados del motor una resistencia, del motor, del estator del motor, unas resistencias. De tal manera que se produce en ellas una caída de tensión. Le estoy robando tensión de alimentación al motor. Cuando ya ha arrancado, lo que se hace es alimentar un segundo contactor, el KM2, de tal manera que cortocircuito esas resistencias, las puenteo. Con lo cual ya quedaría funcionando el motor con su tensión de alimentación nominal. Como ventajas es muy sencillo y barato. Como desventajas, el par de arranque va a disminuir de forma cuadrática. Luego es solo válido ante cargas de bajísimo par de arranque. ¿Vale? Por lo que está casi obsoleto. El arranque por autotransformador, en vez de las resistencias, se mete un autotransformador, que lo veis aquí. Que el autotransformador tiene 3 terminales por cada uno de los devanados, 2 fijos y uno móvil, para ir seleccionando diferentes tensiones de alimentación hacia el motor. Por lo tanto, en un principio, entraría el KM1 para alimentar el circuito y el KM2 para conectar en estrella los devanados del autotransformador. Se selecciona un nivel de tensión bajo que se irá aumentando poco a poco para hacer un arranque suave, y cuando el motor ya llegue a ciertas revoluciones por minuto, lo que se hace es abrir KM2 y cerrar KM3, puentear el autotransformador, y ya queda el motor arrancado alimentado a la tensión nominal. Bien, fijaos la evolución tanto del par como de la intensidad. En este caso, el motor, mediante el arranque con autotransformador, el par es más bajo que el par nominal, se va moviendo por la curva del par y llegada a una cierta velocidad pasamos al funcionamiento en la curva nominal, tanto en par como en intensidad. Con lo cual estamos evitando esa punta de arranque. Como ventajas, pues es un automatismo muy sencillo, y como desventajas, pues otra vez el par de arranque disminuye de forma cuadrática, luego otra vez solo puedo mover cargas de bajísimo par de arranque, por lo tanto ahora actualmente se utiliza muy poco, se utiliza poco y es más caro porque los autotransformadores son muy caros, son caros. En comparación con los elementos necesarios para realizar un arranque estrella-triángulo. El arranque pues se basa en conectar el motor en estrella sobre una red donde debe conectarse en triángulo, de tal manera que durante el arranque los devanados del estator quedan a una tensión raíz de 3 veces inferior a la nominal. Pues si se puede conectar en triángulo a una red de 400 voltios, cuando lo conectamos en estrella estarán cada uno de los devanados alimentados a 230 voltios. Por lo tanto, la punta de arranque disminuirá. ¿Vale? Veis ahí un poco las relaciones de tensiones de línea, tensiones de fase, corrientes de línea, corrientes de fase. Bueno, fijaos en la figura anterior, en esta figura, que como os decía, en una conexión, la primera es en triángulo, cada uno de los devanados queda alimentado a la tensión de línea,
a 230 voltios, en este caso la red es de 230 voltios, y están circulando 15 amperios por cada una de las líneas, por cada una de las fases. O sea que la intensidad de línea es de 15 amperios. En el segundo caso, la red sigue siendo de 230 voltios, pero la conexión se realiza en estrella, con lo cual cada uno de los devanados queda a una tensión raíz de 3 veces inferior, es decir, a 127 voltios. Bien, se puede demostrar que el par de arranque se va a reducir en la misma proporción, es decir, en la misma proporción, se reduce a un tercio, ¿eh? Se reduce un tercio del par de arranque nominal. Respecto a la corriente de arranque, se va a reducir a un tercio también, ¿eh? Ya lo habíamos visto cuando estudiamos los sistemas trifásicos, estas demostraciones no del par, pero sí de la corriente de línea, ¿eh? Bueno, lo tenéis aquí. La corriente de arranque en estrella, en el arranque estrella-triángulo, en la parte de estrella, es igual a la corriente de arranque en triángulo entre 3. Tres veces menor. Y el par de arranque ocurre lo mismo con respecto al par de arranque si lo hubiéramos hecho en triángulo. ¿De acuerdo? La secuencia, por lo tanto, va a ser la misma que vimos con otros métodos de arranque. Va a disminuir la tensión de alimentación, por lo tanto, el par a un tercio del par nominal, de arranque nominal, y la intensidad también va a disminuir a un tercio. Esa es la gran diferencia con respecto a otros métodos de arranque, que en el caso del arranque estrella-triángulo, pues la reducción tanto de tensión como de intensidad de arranque es fija y no depende de la variación de algún otro elemento, ¿eh? Veis aquí el esquema, el guardamotor, tenemos un contactor principal KM1, que va a ser el que dé alimentación hacia el motor, y tenemos dos ramas, ¿eh? Fijaos que esas dos ramas lo que van a hacer es una conexión en estrella del motor o una conexión en triángulo. La conexión en estrella se realiza mediante el KM2. Si os fijáis, los terminales de salida, el XYZ o U2, V2, W2, van a estar conectados tanto a los terminales del KM2 como los del KM3. Por lo tanto, la conexión en estrella es el responsable de realizar la conexión en estrella es el KM2, que es el primero que entraría, junto con el KM1. Cuando el motor ya ha arrancado, fijaos en las curvas de evolución, el motor está adquiriendo velocidad, va disminuyendo la intensidad y llegado al punto número 2, pasamos a trabajar en la curva de arranque directo, de arranque en triángulo. Por lo tanto, cuando llega a esa velocidad, se abrirá el contactor KM2 y se cerrará los contactos del contactor KM3, que es el correspondiente a la conexión en triángulo. Si os fijáis, está conectando el terminal W con el Y, V con el X y el U con el Z. O lo que es lo mismo, el U con el W2, el V con el U2, o el V1 con el U2 y el W1 con el V2. Bueno, ya veis que es un método de arranque bien sencillo y por eso es muy utilizado. ¿Cuánto a ventajas? Pues eso, lo sencillo y barato que es, por lo cual se va a utilizar mucho. Va a haber una menor reducción del par que los métodos anteriores para la misma limitación de la corriente de arranque. Por lo tanto, va a permitir cargas un poco mayores que en el resto de casos, ¿eh? Y las desventajas es que el par y la corriente de arranque siempre van a disminuir un tercio sin ninguna posibilidad de regulación, que debe utilizarse solo ante cargas de bajo par de arranque y no siempre es posible, por lo que os comenté anteriormente, que hay veces que los devanados no soportan en triángulo la tensión de red. Bueno, el último método de arranque es mediante arrancadores estáticos, en el que ese término estático designa todo aquello que está construido a base de electrónica de potencia, ¿eh? Por lo tanto, también se podrían llamar arrancadores electrónicos, y se basan en lo mismo que hasta ahora, es decir, en reducir el valor eficaz de la tensión de alimentación de los motores. Sin embargo, lo hacen de manera diferente, ¿eh? Lo que van a hacer es no dejar pasar parte de la onda senoidal de tensión, trocearla,
y no van a disminuir su amplitud como en los casos anteriores, ¿eh? Tenemos el ejemplo en estas figuras, partiendo de una onda senoidal a 230 voltios eficaces. Veis que mediante los métodos de arranque vistos hasta el momento, lo que hacíamos era reducir esa onda senoidal a otra tensión eficaz diferente. Sin embargo, estos arrancadores estáticos lo que hacen es dejar pasar solo una parte de la onda. Y esa parte de la onda, en su conjunto, tiene un valor eficaz de tensión menor al de la onda completa. Cuanto más disminuyas, cuanto más troceen la onda, menos voltios eficaces dejan pasar. Esa es la manera de funcionar. Por eso se llaman también choppers, ¿eh? Porque trocean la onda senoidal. Como ventajas de estos choppers es que producen arranques suaves con aceleración programable por el usuario, con rampas de aceleración que son programables. Los precios de la electrónica pues bajaron muchísimo, con lo cual su compra es asequible. Y como desventajas, aunque no son caros, el arranque de estrella triángulo es mucho más barato, ¿eh? Y en muchas ocasiones suficientemente efectivo. No se utilizan tanto también porque están a nivel industrial, vais a ver que siempre hay instalados variadores de frecuencia, ¿eh? Porque admiten muchas más posibilidades. Bueno, y por último, ya para terminar con estas maniobras y con estos arranques, vamos a ver cómo se realiza la inversión de giro de estos motores. Es muy sencilla la maniobra de inversión de giro, ya que para conseguir la inversión de giro de un motor trifásico de inducción, basta con invertir el sentido de giro del campo magnético. Y para ello, lo único que hay que hacer es invertir dos fases, intercambiar dos fases de alimentación, ¿eh? Tenéis aquí el ejemplo en la tabla 5 y el esquema de conexiones lo tenéis aquí, ¿eh? Le echáis un vistazo. Necesitaremos dos contactores, uno para arranque en una secuencia de fases y otro para el arranque en la secuencia invertida de fases. Lo único que hay que tener presente es que ambos contactores no pueden entrar de manera simultánea porque se produciría un cortocircuito, con lo cual tenemos que enclavarlos de tal manera que mientras uno esté funcionando el otro no pueda funcionar en ningún caso, y además que darle tiempo a los contactos de uno cuando abren para que abran realmente y se extinga el arco eléctrico en esa apertura, y que cierren entonces, después de la apertura completa de uno de los contactos de un contactor, que se produzca el cierre del otro, ¿eh? Para producir el cambio de sentido de giro. Bueno, y hasta aquí vamos a dar por concluida esta unidad de trabajo en cuanto a motores de inducción trifásicos, ¿eh? Nos quedarían por ver la regulación de velocidad de estos motores y los motores monofásicos de inducción. Cualquier duda, no dudéis de presentármela o bien en las clases presenciales o a través del aula virtual. Venga, un saludo a todos.